Bueno, son días de efervescencia en el ámbito no solo estudiantil, por los paros, las movilizaciones, tomas del liceo, sino que hay un clima ahí medio de tensión, incluso a nivel universitario, por ejemplo, hubo agresiones al ministro Lavín, la propia ministra von Baer en Arica, en fin, para conversar sobre esto, pero también sobre el hecho de que las universidades privadas de la ley del año 81 ya cumplen 30 años, madura el proceso, muchas se integran al sistema de admisión de las universidades del Consejo de Rectores. Hemos invitado al rector de la Universidad Mayor, pero que además fue protagonista de la noticia, no querida, pero fue protagonista, don Rubén Covarrubias. ¿Cómo está, señor rector? ¿Cómo está, Alejandro? Buenas tardes. Bueno, yo decía medio en broma, fue protagonista de la noticia, no quería, porque están todas las imágenes de cuando hay un intento de agresión al ministro Lavín. Ahí saltó a protegerlo y va como una especie de guardaespaldas. Así es. ¿Cómo fue ese incidente? ¿Se alcanzó a percatar cómo se fue produciendo? ¿Cómo estalló tan de pronto? Sí, la verdad es que fue un incidente muy complejo. Fue un incidente que ingresa a una horda estudiantil que yo tengo mis dudas que sean estudiantes universitarios, por la agresividad, por el idioma verbal que no puede ser repetido, y menos en televisión. Fue con gritos, todo eso. Una crítica muy virulenta, un ataque muy virulento, en que al comienzo yo pensé que iban exclusivamente a colocar algunas pancartas, a gritar en contra del ministro, contra las universidades privadas, etcétera, pero esto fue incrementándose. Y se empezaron a acercar a la testera donde estaba el ministro, había terminado la ceremonia, que era el lanzamiento de un simple libro, muy importante, pero era un libro, era una ceremonia académica, con la presencia de muchas autoridades, de muchos rectores de universidades. Y ahí empieza, la verdad, una agresividad mucho más virulenta, mucho más fuerte, y que se ve involucrado el ministro Lavín. Y la verdad que una reacción instantánea, innata, me atrevo a decir, espontánea, fue tratar de sacar de ese lugar que podía pasar a mayores con esta agresión ya no verbal, sino que física hacia el ministro de Educación. ¿Alcanzó a ser agredido el ministro? Bueno, empujones más, empujones menos, a todos empujones más, empujones menos, digamos. Yo creo que, sin embargo, podría haberse caído y ahí hubiese pasado a mayores y hubiéramos tenido que estar lamentando por otra cosa. El nivel de virulencia era muy grande. Ahora, el por qué yo hice lo que hice, básicamente se debe a que yo creo que si perdemos de vista el principio de la autoridad, caemos en la anarquía. Y yo creo que ese es uno de los valores que tiene un país en democracia, la autoridad. Uno podrá estar de acuerdo o en desacuerdo con las ideas y opiniones que emita la autoridad, pero jamás, jamás se puede llegar a la agresión. Y yo creo que eso es muy importante. ¿Se ha reflexionado, entre paréntesis, en las universidades sobre este tema? Porque tengo la impresión que hay un clima en el país de cierta efervescencia. Yo lo decía en la presentación de la entrevista, ¿no? Que está en todas partes. Usted incluso se mete en los periódicos, gente que reclama contra la violencia estudiantil, pero que se refiere al columnista al que está comentando en un término despectivo y agresivo, que hasta contradictorio. Bueno, yo creo que algo está pasando. Los primeros movimientos los vimos en los países árabes, salieron todas las jefes de Estado. El segundo gran movimiento social lo vimos en España, donde tiene los días contados el gobernante, Rodríguez Zapatero. Y estamos viendo algo de eso acá. El primer síntoma es la gran movilización, el movimiento social que hubo con Hidroicén. Y si usted analiza qué es lo que está pasando con esas solicitudes, por ejemplo en el caso de Hidroicén, bueno, no se quiere una central hidroeléctrica, pero tampoco se quiere otro sistema. Se tiene conciencia de que hay que aumentar la energía en este país, pero tampoco se quiere disminuir el consumo. O sea, en el fondo, este es por un análisis sociológico para ver qué está pasando con la sociedad, que no solo tiene un grado de virulencia, sino que a su vez los líderes que lideran este tipo de movimientos se ven sobrepasados por las bases, por llamarlas de alguna manera. Rector, lo quiero pasear por varios temas porque usted es rector de una de las 8 universidades privadas que se integran al sistema de admisión de las llamadas universidades del Consejo de Rectores. Así es. ¿Por qué se tomó esa decisión? Fueron invitados, además, entiendo. Fuimos invitados a participar de un proceso en el cual nosotros, a lo menos como Universidad Mayor, tenemos serias dudas, no estamos extraordinariamente de acuerdo,
con todos los procedimientos que tienen la PSU. Sin embargo, en pro de las familias, en pro de dar un sistema, como plantea el rector Pérez, más transparente, dijimos, apostemos y vamos con las grandes. Vamos con las universidades centenarias y vamos a apostar y vamos a demostrar, y tal vez eso es lo más importante, vamos a demostrar a aquellos que nos critican que en definitiva nosotros podemos estar en, como ellos dicen, en las ligas mayores. Yo tengo un cierto dejo de duda en eso, pero... ¿Cuáles las dudas que hay? Porque el sistema de admisión PSU, si bien puede ser más transparente porque el mismo mecanismo aplicado, está en un momento que la propia Universidad Católica, por ejemplo, hace rato que vienen conversando sobre crear otros mecanismos de ingreso. Por ejemplo, chicos que tienen alta vocación por áreas específicas, no medibles por PSU. O, por ejemplo, muchachos de liceos populares o colegios populares donde tienen liderazgo en sus compañeros, pero que a la hora de confrontarse con alumnos que vienen de colegios con mejor formación, quedan fuera de la carrera. ¿Ha habido matizar por lo social, matizar? Mire, Alejandro, la verdad, nuestra postura como Universidad Mayor tiene tres grandes diferencias con respecto a la PSU. La primera es el acceso a la información. No me parece lógico que solo algunas universidades tengan acceso a la información y de alguna manera me parece razonable que ese gran banco de datos que son los postulantes y los inscritos puedan ser distribuidos en la misma proporción que los tienen las universidades estatales. Entiendo que hay un tema también con acceso. Por ejemplo, hay universidades que tienen la lista primero, otras universidades la tienen mucho después. Le liberan los datos mucho después cuando los demás le tomaron ventaja. Ahí hay uso de información privilegiada de que si estuviésemos en un sector comercial, en el sector financiero, en el sector de sociedad anónima, está penado por la ley. O sea, a mí me parece que es compleja esa situación. El segundo elemento que nosotros pedimos es que de alguna manera se generen mecanismos pro alumno. Y esta es una materia un poquito técnica, Alejandro, pero un ejemplo muy corto. Un estudiante que queda con 650 puntos, por ejemplo, que se postula en la primera universidad, por ejemplo, Universidad Católica, queda lista espera. Universidad de Chile, lista espera. Y en otra universidad queda aceptado. El resto de las postulaciones de ese muchacho se borran, se ciegan. Y a mí me parece injusto eso. Yo creo que si ese muchacho, por ejemplo, para seguir con el ejemplo de 650 puntos, que esa familia y ese joven sepa exactamente en qué universidades quedó aceptado, con el objeto que la familia y él mismo pueda libremente escoger la institución que más le acomode a su condición socioeconómica, a su condición filosófica, a su pensamiento religioso, a la ubicación geográfica. En fin, hay tantas variables que uno tiene para decidir. Otro tema, pero antes de entrar a él, quiero preguntar si el hecho de que ustedes ingresen como universidades, son 8, al mismo sistema, les da acceso a la construcción incluso de los instrumentos. ¿Quién construye? Porque tradicionalmente lo hacía el DEMRE de la Universidad de Chile. Bueno, ¿sigue así? La verdad es que este año no va a haber ningún cambio al respecto. Efectivamente nosotros queremos acceder a la construcción del instrumento que a su vez están en veremos, porque está siendo evaluado internacionalmente para ver si cumple los objetivos que dícese que cumple. A ver si no está tan claro, digamos. Lo que dice medir. Exactamente. Hoy día dicen que miden el conocimiento, el perfil intelectual y la capacidad intelectual de los muchachos. Yo tengo, perdónenme que discrepe, pero yo no comparto esa aseveración. Yo creo que lo único que mide es el nivel de conocimiento de lo que se le enseñó a ese joven en los últimos años de la enseñanza media, nada más. Pero no una capacidad intelectual del muchacho, por favor. Lo otro que lo quiero llevar es, están cumpliendo las universidades creadas a partir del año 81, 30 años. 30 años. Y eso permite hacer algún tipo de balance, porque había bastante escepticismo y hasta el día de hoy hay bastante crítica a las universidades privadas. Por ejemplo, se dice que eran universidades de élite económica, me refiero. Así es. ¿Cuántos alumnos ricos tiene su universidad? A ver, comparado, no sé, pues, con alguna tradicional. Tenemos que ser objetivos. Nosotros tenemos el 56% de nuestros muchachos, de nuestros estudiantes, provienen de colegios municipales o subvencionados. Si esos alumnos, ese 56% es rico, yo no sé de qué estamos hablando, digamos. Pero en general, no nos olvidemos una cosa. Hoy día existe más de un millón de alumnos entre 18 y 24 años en la educación superior. De ese millón de alumnos, la tasa de crecimiento año a año superior al 20%,
proviene de los estratos socioeconómicos más desposeídos. Fíjese de que hoy día cada uno de esos muchachos que está entrando son por primera vez un hijo en la universidad. Qué maravilla lo que está ocurriendo en el país. ¿Y gracias a quién? Gracias al sector privado, que supo reaccionar, que apostó por esto. Y hoy día tenemos el 55% de los estudiantes matriculados en alguna institución del sector privado y sin que le cueste un céntimo al Estado ni a los contribuyentes. Y ese es un elemento extraordinariamente importante. Ahora, comparado, por ejemplo, con las universidades tradicionales públicas, el nivel socioeconómico, comparemos, a ver. Hay estadística primero. Pero por supuesto que existen estadísticas, pero aquí hay un hecho súper relevante. Miremos dónde se van los estudiantes, quiénes reciben el aporte fiscal indirecto. El AFI. El AFI famoso. Es una plata que reciben las universidades por los alumnos que tienen más de un cierto puntaje. Son los 27.000 Los primeros 27.500 reciben un bono, una bonificación. La universidad recibe esa bonificación dependiendo del estudiante que se incorpore y se matricula en él. ¿De dónde provienen esos 27.500? Principalmente de los 100 mejores colegios de este país. ¿Y dónde se matriculan? Básicamente en la Católica y en la Universidad de Chile. Si uno analiza cuáles son esos 100 colegios, sin lugar a duda uno llega a la conclusión de que son los colegios de alta categoría, de alta calidad, pero sin lugar a duda donde se educan la élite de nuestro país. En consecuencia, cuando vemos al rector de la Universidad de Chile diciendo o solicitando mayor transparencia, bogando por igualdades, o vemos a la presidenta de la FECH de que está negándose a la posibilidad de que existan iguales condiciones socioeconómicas en los créditos que se otorgan a un estudiante de una universidad pública o a un estudiante de una universidad privada, me parece que este es el mundo al revés. Quienes educan a las familias más pobres, a los jóvenes más pobres de este país, son las universidades privadas y no tienen las mismas condiciones que las universidades del Estado. ¿Qué porcentaje de los alumnos de ese millón es atendido por universidades privadas? El 55%. O sea, hoy ya es la mayoría. Así es la mayoría. Ahora, dentro de este mismo diseño viene reforma. El ministro Lavín ha hablado de la reforma de la educación superior. Entiendo que quiere poner el énfasis en la educación técnico-profesional, lo que parece muy razonable, dado que es una gran carencia en ese sector. ¿Se ha podido opinar? ¿Han conocido los proyectos del ministro Lavín? ¿Están entrando al debate? Efectivamente. Hace una semana aproximadamente el ministro Lavín invitó a la totalidad, a los 35 rectores de las universidades privadas, con dos objetivos: conocer e invitarnos a discutir las políticas públicas asociadas a la educación superior. Que en definitiva hay varios elementos que me parecen que van absolutamente en la línea correcta. El apoyo que usted dice a la educación profesional, a la educación técnica, un apoyo con becas, con dar término a la inequidad en la asignación de becas. Fíjese que hoy día 11 de cada 10 becas que asigna el Estado se va a algún alumno que se matricula en la Universidad del Estado. Eso me parece claramente una inequidad que no es razonable de mantener. Se está pensando en establecer políticas de financiamiento en torno a para incentivar la generación o la mayor cantidad de estudiantes en la educación técnica y en la educación profesional, y institutos profesionales y centros de formación técnica. Pero tal vez hay un elemento que es muy importante. El elemento que dice relación con tender a establecer un solo sistema crediticio en igualdad de condiciones para un estudiante que estudie o en la Universidad del Estado o en la universidad privada. Y eso me parece justo, es de una justicia tremenda hacia esas familias que ven hoy día con mucho desagrado cómo tienen distintas condiciones socioeconómicas, distintas tasas de crédito. Si una es subsidiada por el Estado y otra no, es tasa de mercado. En una, cuando pagan los muchachos con el crédito solidario, es decir, los que estudian en las universidades del Estado, fíjese que solo pueden pagar hasta el 5% de los ingresos. Y si se demoran más de 10 años hay moratoria. En el sistema del crédito con aval del Estado, es decir, los alumnos que estudian en las universidades privadas, ninguno de esos privilegios los tiene. Me parece injusto, por decirlo menos. Rector, te quiero agradecer que se haya dado su tiempo acá. ¿No salió con moretones de esa toletole? Afortunadamente no, Alejandro. Muchas gracias por la entrevista. Don Rubén Covarrubias, rector de la Universidad Mayor.